¿Cómo están? Nuevamente aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Balún Canán, Rosario Castellanos, tercera y última parte. Los brujos han anunciado la muerte del hijo varón. Zoraida, la madre, la matriarca de los Argüello, ha intentado desoír esas voces y por medio de la razón o de otras lógicas, decir que eso es superstición, y asimismo ha ido con su hija a ver a la tullida y ha pedido que se le tiren las cartas, y en las cartas han aparecido las espadas que ratifican el presagio. La niña íntimamente ha vuelto a colocar a su hermano después de este episodio de profecía de Mario, que partirá, que no lo logrará, que no podrá llevar adelante la herencia de los Argüello. Ha colocado de nuevo la imagen con la que empieza la novela, que es Mario elevando su papalote más alto que los demás, con una voz interior que conecta a la niña con su hermano. Me imagino que ya habrán escuchado a Elena Poniatowska, como les propuse, donde ella cuenta el sentimiento de Rosario, la culpa de Rosario. Por un lado llegó el hijo varón, la puso lejos de su madre, ella murió de celos y deseó en ese sentimiento de niña la muerte de su hermano, la partida de ese niño que le venía a robar el amor y a su madre, y a la vez toda la culpa que cargó Rosario siempre por la muerte del niño. Así que creo que todo el clima con el que Poniatowska cuenta este sentimiento de Rosario, que es dolor y motor, podemos llegar hoy al capítulo 9, donde los sucesos de esta profecía se van a ir amontonando, porque se pone muy vertiginoso, como tiene momentos la novela de este vértigo, momentos de detenimiento, momentos de intimidad, momentos de descripciones y momentos de aceleración de la ficción, ¿no? Cuando el hecho funesto empieza a ocurrir. Capítulo 9. Hoy, como a las 7 de la noche, vino a buscarnos Amalia, la amiga soltera de mi madre. No esperó a que termináramos de merendar para llevarnos a su casa. Había allí mucha gente sentada en las bancas que colocaron en el zaguán y en el corredor, mujeres humildes tapadas con rebozos, descalzas, niños que chillaban, sudorosos dentro de sus ropones, señoras erguidas, aisladas, procurando no hablar con nadie, frunciendo la nariz para rechazar el olor que las cercaba. Amalia invitó a mi madre. ¿No quieren pasar a visitar a nuestro amo? Fuimos a la sala. ¿Dónde está la viejecita y los muebles? Sobre una mesa cubierta con un blanquísimo mantel resplandecía una custodia. Flanqueándola 2 candeleros de metal donde ardían las velas gruesas y altas, enfrente los reclinatorios. Allí nos arrodillamos. Mi madre cerró los ojos, hundiéndose en un pensamiento difícil y doloroso. Sus labios estaban crispados. Mario y yo nos distraíamos contemplando el aspecto tan inusitado de la habitación. Amalia se inclinó hacia nosotros para recomendarnos en un susurro: más respeto, niños, que está expuesto el Santísimo. Mi madre se persignó y se puso de pie. Salimos al corredor. ¿Es seguro que vendrá? Vendrá, seguro. Él mismo me avisó que yo tuviera todo preparado. Mirá cuánta gente. No va a tener tiempo para atender a todos. Ustedes van a ser los primeros, te lo prometí. Pero irás a poder. De algo me ha de servir correr riesgos, correr los riesgos que corro. Imagínate si ahora vinieran los gendarmes a catear la casa. San Caralampio nos ampare. A la cárcel íbamos a parar todos. ¿No tienes miedo? Alguien debe prestarse a ayudar, pero ¿por qué tú? Eres una mujer sola. A las casadas no les dan permiso sus maridos. ¿Con qué trabajo las dejan venir aquí? Mirá,
Esas ya se van, no pueden estar más porque su señor las regaña. Por fortuna César está en Tuxtla. Puedo quedarme todo el tiempo que sea necesario. Horas y horas sentados en el corredor, Mario y yo apoyamos uno en el otro, cabeceándonos. No se duerman, ya no dilata en venir. Como a las 10 de la noche oímos el trote lento de un caballo que se detuvo frente a la puerta. Amalia corrió a abrir con mucho sigilo y precauciones. Pase usted, señor. Todos se pusieron de rodillas para recibir al recién llegado. Era un hombre de mediana edad, alto, fornido, con ademán de quien está acostumbrado a que lo obedezcan. Vestía traje de camino y llevaba un fuete en la mano. Algunas mujeres se arrastraron hasta él suplicantes. Su bendición, señor cura. Hizo un signo breve, dibujando una cruz en el aire con la punta del fuete. Iba abriéndose paso entre la multitud. A la luz de los focos su rostro parecía esculpido a hachazos. ¿Gusta usted tomar algo, padre? Amalia lo condujo al comedor. Detrás de ella se levantaron muchas gentes, ansiosas de entrar, pero Amalia únicamente nos lo permitió a nosotros. El señor cura rezó un Ave María antes de sentarse a la mesa. ¿Es así como le gusta la carne, señor? Cualquier cosa es un banquete viniendo de esos ranchos miserables donde no hay nada más que comer. Y conste que a mí me reservan lo mejor, pero lo mejor es una tortilla fría y una taza de café aguado. Amalia sonrió servilmente, pero el señor cura no lo advirtió. Masticaba con rapidez, sin levantar la mirada del plato. Padre, ¿usted conoce a mi amiga Zoraida, la esposa de César Argüello? Por referencias. No es de las devotas. Chan, 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 chan. Ahora vino porque quiere consultar algo con usted. Hasta entonces el señor cura alzó el rostro y por primera vez se fijó en quienes estábamos alrededor de él. Su mirada fue como un muro ante el cual nos estrellamos. Me imagino que se trata de un caso de conciencia. Mi madre dio un paso para aproximarse al sitio en el que el señor cura estaba sentado. No sé, padre, usted se va a burlar de lo que voy a decirle. Yo también me burlé al principio, pero ahora tengo miedo y necesito que usted me ilumine. El padre retiró su plato como para disponerse a escuchar. ¿No es mejor que salgan los niños para que se explaye usted más libremente? Es que se trata de ellos, de Mario, tan pequeño y ya causando perturbaciones. Una mujer, una india del rancho, me amenazó con que se lo comerían los brujos. El señor cura cerró los puños y golpeó la mesa con un vigor en el que se volcaba su persona entera. Eso es todo. Debí figurármelo. Brujería, supersticiones, me traen a las criaturas para que yo las bautice no porque quieran hacerlas cristianas, pues jamás piensan en Cristo, sino por aquello del agua bendita que sirve para ahuyentar a los nahuales y a los malos espíritus. Si se casan es por la ostentación de la fiesta y van a la iglesia únicamente a murmurar del prójimo. Sus ojos estaban vidriosos de cólera. Temblaba como ante un animal rastrero y vil que sin embargo no podía aplastar con el pie. Tengo los sacramentos en mis manos y no puedo guardarlos, defenderlos. Cada vez que pongo la hostia sobre la lengua de uno de ustedes, es como si yo la entregara a las llamas. Pronuncio siempre la misma absolución sobre los mismos pecados. No he conocido dureza de corazón igual a la de la gente de este pueblo. Amalia estaba asustada. Señor, disculpen, no quisimos ofender. No es a mí a quien ofenden, como tampoco es por ustedes por quienes yo me sacrifico. Valdría la pena aguantar hombres en honor de un ranchero que conoce todas las argucias para no pagar los diezmos y primicias a la iglesia, soportar el cansancio, el frío en esos caminos que no llegan a ninguna parte por atender a un rebaño de mujeres indóciles que no conocen ni cumplen sus obligaciones de católicas.
consumirse luchando contra el terror de esta persecución inicua y sin sentido para que los hijos de esta masa de perdición, sus muy queridos hijos, crezcan y sean iguales que los padres. Miren qué inesperado, violento, ¿no? Ella va pasando por todos los lugares, la nana que le dice de los brujos, va a que le tiren las cartas, accede a esta presencia, digamos, de un cura en toda regla, y el cura se enardece, ¿no? Y también hace toda una defensa y se desenmascara, podríamos decir, ¿no? En su frente se hinchaba una arteria y palpitaba como a punto de romperse. No entiéndanlo bien, no es por ustedes. Se llevó la mano a la frente, aplastó la arteria con sus dedos y tras un paso ordenó: abra la ventana, Amalia, estamos ahogándonos. La soltera obedeció. Desde la ventana abierta miró de reojo al señor cura, temerosa. Mi madre, que no había tenido la respuesta que esperaba, insistió: pero los brujos no pueden hacer daño, ¿verdad? Son hombres, todos los hombres pueden hacer daño. Mi madre se desplomó sobre una silla, traspasada de abatimiento, casi inaudiblemente dijo: entonces no hay remedio. Amalia intervino con timidez. Yo le había aconsejado que el niño hiciera su primera comunión. Que la haga, si ya está en edad. El desfallecimiento de mi madre había sido pasajero, se recobró y estaba nuevamente en pie, con mal disimulado reproche, con la decepción enroscada en la garganta, reclamó: ¿eso es todo lo que usted puede decirme, padre? Ten fe y confórmate con la voluntad de Dios. Si Dios quiere cebarse en mis hijos, pero no en el varón, no en el varón. Zoraida. Amalia se abalanzó a mi madre como para arrebatar de sus manos un arma con la que estaba hiriendo a ciegas. No en el varón, no en el varón, dice la madre como enloquecida, ¿no? Y bueno, y Amalia, la anfitriona, le dice: lo que dices es una blasfemia, cállate, mujer. Además está la niña acá, ¿no? La niña, que ustedes, por eso digo, si han escuchado a Poniatowska, ya saben cuando decía: ¿por qué me arrebata el varón, que no sea el varón? El sacerdote siguió, crispando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, poco a poco, fue aflojándolos, extendiendo los dedos sobre la mesa mientras la sangre volvía a circular en sus manos y a teñirlas de su color normal. Cuando habló, su voz era indiferente y sin inflexiones. Déjala. No está blasfemando, el dolor no sabe hablar más que así. Mi madre nos empujó para que saliéramos. Al pasar cerca del señor cura, él hizo un gesto como para detenernos, pero mi madre nos apartó con violencia. No, también usted es enemigo nuestro, no. Era medianoche cuando atravesamos las calles oscuras y desiertas para volver a la casa, y en todo el camino mi madre iba llorando. El capítulo 9. Capítulo 10. El poder, ¿no?, de la iglesia, del propio cura, los conflictos, inclusive Rosario escudriña como en el interior de la crisis del propio sacerdote, que se siente impotente, que se siente usado, que no puede comprender tampoco los sincretismos, que no puede comprender a los propios hacendados, supuestamente devotos, ¿no? También eso aparece. Y en el inicio del capítulo, una denuncia potente, muy potente, a el pequeño privilegio de la soltera, en todo caso poder hacer lo que quiere frente a todas las casadas que deben rendirles cuentas a su Señor. Y ahí hace un juego también entre el Señor, ¿no?, entre Dios o llamado el Señor, y los señores que dominan la vida de sus esposas, de sus mujeres, y lo pone en un territorio
¿no? Bien ominoso, donde se esconden cosas y a la vez se denuncia, ¿no? El sistema, ¿no? El sistema patriarcal con todas sus variantes, ¿no? Desde el Señor, el cura, ¿no? Como una autoridad de varón, bueno, y esta situación y cómo en todo caso Zoraida puede ir a consultar, porque no está César, ¿no? También ahí. Y el momento, el clímax de la tesis y de la propia historia de la vida de Castellanos, el momento en que su madre ruega a Dios, a todos los dioses, ¿no? A todas las supersticiones, a la tarotista, ¿no? La tullida, que no le arrebaten el hijo varón, ¿no? Y en decir no le arrebaten el hijo varón queda implícito, se lleven a la niña, pero no me saquen el varón. Y ahí la niña, ¿no? Rosario, la pequeña, la narradora, asimilando esta discursividad, esta tragedia, y la escritora, la ensayista, la feminista, la militante, mostrando así claramente cómo funciona el sistema, ¿no? Cómo todos los señores operan en las vidas, en este caso de la niña, de la madre, de la esposa. Voy al capítulo 10. Bien crudo, bien lúcido, ¿no? También les dejé un video que se llama La lúcida rebeldía de Rosario Castellano, ¿no? La rebeldía de Castellano es siempre una rebeldía muy digamos, muy lúcida, muy meditada, muy de conciencia, ¿no? De realmente cómo son las cosas. En ningún momento es antirromántica por antonomasia, ¿no? No hay ideales que valgan. Ella se vale siempre de la ironía y la lucidez. En ese sentido es descarnada, es dura, es crítica, es ácida. Y también por eso es una obra, la de ella, que cuesta, ¿no? En algún sentido, porque en el momento en que puede haber cualquier tipo de épica, porque bueno, ella en ese sentido y en los propósitos de casi todas sus obras está, a la manera de Beauvoir también, ir en contra del mito de la mujer, ¿no? El mito de ser mujer, todo lo que implica y todo lo que va implicando, ¿no? Entonces, para ir a esta cosa antimítica, ella va limpiando de cualquier épica los episodios, ¿no? Y entonces ni la maternidad, ni el amor de pareja, ni las relaciones de amistad, ni las relaciones fraternas están puestas en ningún momento con ninguna épica, siempre están llevadas a estos territorios tan crudos, donde se evidencia y se puede denunciar con muchísima profundidad, además con mucha profundidad, el patriarcado, ¿no? Los distintos modos de los sistemas patriarcales. Capítulo 10, entonces, la divina providencia no desampara a quienes confían en su poder. Este es tiene un guión de diálogo, por lo tanto, se ve que acaba de venir una conversación, ¿no? Donde se van a ratificar estas ideas que el cura le ha dicho. No, dígame que mi hijo no va a morir, dígame que lo que dijeron los brujos no es cierto. Y el cura le dice, la voluntad de Dios no sabemos. Si es voluntad de Dios que se quede, se quedará, y si no. Y esto indigna, ¿no? Y le produce gran sufrimiento al personaje de la madre de Zoraida. Repito, la divina providencia no desampara a quienes confían en su poder. Tía Romelia se permitió una risita corta y burlona. Ay, Amalia, cómo se ve que no has vivido. Amalia lanzó unos ojos tranquilos y sin reproche. No me casé, no tuve hijos. No pude ser monja y durante años he estado avergonzándome de ser como un estorbo, como una piedra contra la que tropiezan los que caminan. Pero ahora es distinto, ahora sirvo para algo, naturalmente. ¿Qué sería de tu madre si tú no la cuidaras? Fíjense, en estas 4 líneas, como Rosario ha puesto en evidencia los roles tradicionales, los mandatos obligatorios de las mujeres, ¿no? Ella no tuvo hijos, no fue esposa, no pudo ser monja, que sería otro de los caminos, ¿no? El camino de Sor Juana Inés, encontrar esa lógica para poder subsistir.
Y finalmente, ¿cuál es el destino de las mujeres que no han logrado el cumplimiento de ninguno de estos mandatos? Son las tareas de cuidado, ¿no? Cuidar a la madre, cuidar a los enfermos, cuidar a los mayores. Naturalmente, ¿qué sería de tu madre si tú no la cuidaras?, le dice Romelia a Amalia. No, no me refiero a mi madre. La pobrecita no me va a durar mucho. Hay otra cosa. Desde que empezó la persecución presté mi casa para las ceremonias del culto y para dar hospedaje a los sacerdotes. Bonitos sacerdotes, ya me contó Zoraida cómo los recibió ese basilisco. Amalia estaba trémula de indignación. Sí, los quisieran mansos, indefensos, para acabar más pronto con ellos. Los quisieran sumisos, para manejarlos a su antojo. Pero qué esperanza, el señor Cuda puede más que Comitán entero. Recuerden estas épocas, ¿no?, de las declaraciones de libertad de cultos, ¿no?, la intención de los gobiernos de aceptar la convivencia de distintos credos, ¿no?, y la mirada de los indígenas, y todos estos ayudantes, ¿no?, del clero, de la colonia, de los valores tradicionales, y especialmente puesto en la figura, ¿no?, del sacerdote como una autoridad indiscutible. Se va poniendo súper interesante. Tiene esto que cuando uno cree que ya argumentalmente ya las cosas están todas dadas y pareciera que solo se espera que ocurra lo que se ha predicho, sin embargo, Rosario se detiene para ir más adentro, para darle otro matiz, para mostrar un poco más cómo se van sujetando estos poderes, estos valores, quiénes los sostienen, ¿no? Y va dando esta galería de personajes, esta polifonía de voces de mujeres, de los roles. O sea, Amalia se ha tomado, ya que no ha tenido un rol preponderante en la sociedad, de ser como la guardiana, ¿no?, del credo católico y ser la protectora frente al gobierno, a las leyes, a los indígenas que están queriendo tener derechos, el tupé de querer tener derechos. El señor Cuda puede más que Comitán entero, dice Amalia. Mi madre se apretó las sienes con las dos manos y gimió suplicante. Por caridad, no discutan más. Me duele la cabeza. Hazme caso, Zoraida. La divina providencia vela siempre por nosotros. Haz un acto de confianza, ponte en sus manos. Te recompensará como me ha recompensado a mí. Tía Romelia se volvió incrédula. ¿A ti? Entre tanta gente que llega a mi casa, ¿no? Está contando Amalia que es como una resiliente, una sobreviviente. Entre tanta gente que llega a mi casa, ninguna ha llegado para espiar, ninguna. La esposa del presidente municipal me lo contó. No han recibido una sola denuncia y no es por prudencia mía. Yo dejo entrar a todos, muchos no sé qué quieren y no sé ni siquiera quiénes son, pero la divina providencia nos cuida. ¿Y qué quiere la divina providencia que haga Zoraida? Quiere que Mario comulgue. ¿Y por qué no?, concedió tía Romelia. Es como la homeopatía, si no cura, tampoco hace daño. Qué locura. Pero tú no recurriste a la homeopatía para curarte, sino a tu marido, replicó violentamente mi madre. Amalia saboreaba la sorpresa. ¿De veras? ¿Va a volver a juntarse con él? Romelia ya lo ha comentado, ya está empezando a pedir autorización para volver con el marido, ¿se acuerdan de esto, no? Evidentemente a tía Romelia no le agradaba que sus proyectos se divulgasen. Me lo aconsejaron los doctores de México. Sí, pero si cuando te separaste decías, pues ahora pago mi boca, además prefiero vivir en mi propia casa, por humilde que sea, y no de arrimada en casa ajena, para que a cada chico rato me champen el favor. Tía Romelia se levantó y se marchó. Hubo una pausa. Va sentida contigo, Zoraida. ¿Y qué me importa? Ni ella, ni nadie en el mundo. Estoy desesperada, Amalia, desesperada. Amalia acarició la cabeza dolorida de mi madre. No sé si escribirle a César pidiéndole que venga 1000 veces. He empezado la carta y acabo rompiéndola.
que venga para qué. Y luego me arrepiento, si sucediera algo, no puede suceder nada. Los brujos serán poderosos, todos lo dicen, no respetarán ni la puerta de la casa del patrón, pero ante la puerta del sagrario tienen que detenerse. Has sido muy buena conmigo, Amalia. Solo tú me consecuentas y me oyes. Los demás piensan que estoy loca y cuando les pido un consejo me lo niegan porque a nadie le importa que me maten a mi hijo. ¿Verdad que no, Amalia? ¿Verdad que no puede ser? Déjame que te ayude. Manda a los niños a mi casa para que les enseñe la doctrina. Esa misma tarde fuimos Mario y yo. Las clases eran en el corredor, entre las macetas y las jaulas de los canarios estrepitosos. Nos sentaron en unas sillitas de mimbre bajas y Amalia enfrente de nosotros en una mecedora abrió el catecismo. Decid, niños, ¿cómo os llamáis? Mario y yo nos miramos con estupor y no acertamos a responder. No se asusten así, es la primera pregunta del padre Ripalda. Leyó en silencio durante unos minutos y luego cerró el libro. Lo que sigue es muy complicado para ustedes. Mejor voy a enseñarles las cosas a mi modo. No saben nada de religión, ¿verdad? Hicimos un gesto negativo. Entonces es necesario que sepan lo más importante. Hay infierno. No era una revelación. Otras veces habíamos oído pronunciar esa palabra, pero solo hasta ahora estábamos aprendiendo qué significaba. Algo rojo y caliente, donde hacían sufrir de muchas maneras a quienes tenían la desgracia de caer allí. Los bañaban en grandes peroles de aceite hirviendo, les pinchaban los ojos, fíjense la imagen de la niña, de los niños de este infierno, como les pinchaban los ojos con alfileres, como a los canarios, para que canten mejor, les hacían cosquillas en la planta del pie. Mario y yo habíamos vivido siempre distraídos, mirando para otro lado, sin darnos cuenta cabal uno del otro, pero ahora adquirimos repentinamente la conciencia de nuestra compañía. Con una lentitud casi imperceptible, fuimos arrimando nuestras sillas de tal modo que cuando Amalia nos participó que en el infierno bailaban los demonios bajo la dirección de Lucifer, pudimos cogernos sin dificultad de la mano. Estaban sudorosas y frías del miedo, y más en esta hora cuando ya la sombra había ido apoderándose de los ladrillos del corredor, uno por uno, y nosotros quedábamos reducidos a su dominio. Y más en esta hora en que los pájaros se han silenciado y las enredaderas toman formas caprichosas y terribles. Al infierno van los niños que se portan mal. ¿Qué es portarse mal? Esta es la frase que dice Amalia, ¿no? Le dice, y aparece la narradora con esta pregunta retórica. ¿Qué es portarse mal? Desobedecer a los padres, por ejemplo. No resulta muy fácil, Mario y yo lo hemos intentado algunas veces sin ninguna con éxito. De hoy en adelante no lo intentaremos más. Robar dulces, después de todo, no son tan sabrosos. No estudiar las lecciones, pero sí, ya no vamos a la escuela. Pelear con los otros niños, ¿cuáles? Siempre nos tienen encerrados y no nos permiten salir a jugar con ellos. Entonces, las posibilidades de un viaje al infierno no son tan inminentes. Mario y yo aflojamos la presión que mantenía unidas nuestras manos. Además, ya son las 6 de la tarde y acaba de encenderse la luz. Miren qué belleza, ¿no? Me conmueve mucho. Me recuerda que mi madre me contaba que cuando ella fue a hacer la comunión tenía que confesar sus pecados y no sabía qué podía hacer y que finalmente inventaba alguna mentira, algo para poder cumplir con ese ritual de confesarse antes de la comunión. Así que siempre que leo este momento, ¿no? Además, Rosario acentúa llevando a un nivel absurdo, ¿no? Porque también hay que recordar que Rosario, como escritora me refiero, ¿no? Está en esta época de la absurdidad, ¿no?
del sinsentido de la vida, del existencialismo en un sentido filosófico, pero también de la conciencia de la vida absurda, ¿no? Hemos hecho las leyes y las leyes nos desfavorecen, ¿no es cierto? El progreso ha traído nuevos cambios científicos y bueno, y la utopía del progreso se ha ido desenmascarando, como el cura. Ese momento del sacerdote cuando se indigna, muestra esa parte, ¿no? Que siempre está oculta, como pasó con Ernesto, ¿no? Y ahora también se pone, Rosario pone hasta el límite la absurdidad del catecismo en los niños, ¿no? Esto de meterles el miedo, el terror, de asustarlos, de hacer que finalmente obedezcan no saben qué ni por qué y demostrar el absurdo de esto, ¿no? Llevarlo a hacer como un relato que coincide con las horas del día, una alusión a la luz, ¿no? Cuando la luz se prende no puede haber oscuridad y por lo tanto todos los pecados que los niños podrían cometer ya no los van a poder cometer. Aquí Rosario, insisto, se vuelve una escritora muy contemporánea, muy extremadamente detallista, para no dejar suelto, vuelvo, a ningún tipo de redondeo, ¿no? A ningún tipo de romanticismo, a ningún tipo de cierre, sino de que la pregunta es infinita, de que las preguntas, que hay que desnaturalizarlo todo, de que hay que pillar ahí, ver, descubrir y actuar frente a todos los mecanismos que tiene el sistema para dominarnos. Bueno, gracias por acompañarme esta semana. Capítulos muy inquietantes en el proceso de Zoraida de aceptar la realidad, a la vez en el relato todas las formas, ¿no? de la falsedad, la religiosidad y el miedo. El miedo que tiene varias caras, ¿no? El miedo a desobedecer, el miedo a morir, el miedo a no ser quien se cree ser en todos estos personajes de mujeres, las paradojas, cómo Amalia se vuelve un personaje libre, quien parece no haber logrado todo aquello que el resto de las mujeres sí, especialmente Zoraida, que acá funcionan, ¿no? como oponentes y a la vez como amigas. Es interesante, volvemos, ¿no? a capítulos anteriores también el trabajo que se hacía con Juana y con María, ¿no? Las hermanas indígenas, la esposa y la cuñada de Felipe, ingresando en sitios donde cualquier prototipo de personaje es desbaratado por Rosario Castellano. Gracias por escribirme, por estar en el Instagram, en el Facebook, por mandarme los mensajes, por la lectura atenta, por la compañía fiel en estos meses de virtualidad en Siempre Literatura, el espacio de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYA. Nos vamos acercando de a poco al final de esta novela tan que nos ha tomado, como digo ya varias veces, que se ha apoderado de nuestros corazones, de nuestras preguntas, que nos ha hecho descubrir un mundo inmenso. Espero que lo hayan ampliado con todos los videos que les mandé, el cuestionamiento hacia estos indigenismos, no es indigenismo, la propia Rosario que no quiere ser clasificada, una obra que se escapa de las clasificaciones, del canon, de los modelos duros y que finalmente se escribe en un territorio que siempre se redescubre, ¿no? Son lecturas que según vamos siendo las lectoras, vamos redescubriendo. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por acompañarnos, por estar en la ronda lectora y por abrirla. Sé que muchas de ustedes le han abierto la puerta a nuevos y nuevas lectoras y se los agradezco de todo corazón. Hasta la semana que viene.